Señor corre como viento recio por su Santo Espíritu, fuego consumidor por su Santo Espíritu, de poder haciendo entre nosotros maravillas. Amén. Nos vamos a concentrar en la palabra que da y enseña el Espíritu a nosotros. Vamos a rogarle a nuestro Padre las Escrituras, citando de ellas Filipenses capítulo 1, versos 9, 10 y 11. Y esto oramos para que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. Que reconozcamos discerniendo qué es lo mejor, todo lo mejor, y viene lo mejor. Y hay mejoría en esta palabra, y el Señor responde, para que seamos sinceros e irreprensibles hasta el día de Jesucristo, y que seamos llenos de los frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Amén. Esa es la oración en los Filipenses. Abramos la escritura en Génesis capítulo 50. Capítulo 50, verso 15. Es el último capítulo de Génesis. Y allí tenemos el final de la vida de José, hijo de Jacob. Antes de su muerte, habiendo él sido Señor y autoridad suprema sobre toda la tierra de Egipto, teniendo al rey de Egipto como su superior en el trono. Y hay una palabra del Señor. Esa palabra la vamos a recibir en las Escrituras. Génesis capítulo 50, verso 15. Génesis capítulo 50, verso 15, dice: Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia, y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle: José, antes de que tu padre muriera, nos pidió que te dijéramos de su parte: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Vean esas palabras: maldad, pecado, maldad, pecado y una conducta de maltrato, de vejación, de herir. Te trataron muy mal, muy mal. Pecado, maldad, y te trataron muy mal. ¿A quién? A José. ¿Quiénes lo hicieron? Los hermanos de José. Ahora ellos están delante de José, están arrodillados delante de José, traen la conciencia cargada y le están dando un mensaje de parte del papá, del padre de ellos, donde le imploran el perdón. Te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues te trataron muy mal. Y aquí el Señor, en la alabanza, el Señor traía estas palabras. Dice, dile a mi pueblo que siento el caso de cada uno de ellos
están preguntando, me dice el Señor, ¿cuándo van a cambiar los planes que hay en mi contra? Esa es la voz del Espíritu Santo, percibiendo, sopesando la carga del alma. ¿Cuándo van a cambiar los planes de qué? De maldad, de herirme, de odiarme, de ser malos contra mí, a ese nivel. ¿Cuándo van a cambiar los planes? ¿Cuándo va a terminar esto que la gente planea contra mí? Entonces dice, por lo tanto te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos del Dios de tu Padre. Y mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Para este entonces José ya era un hombre de edad, a punto de morir. Él lo dijo en el versículo 24, ya estoy por morir. Ahora, quiero aterrizar en el escenario particular de cada uno de nosotros, el caso, hacia dónde el Espíritu Santo dirige la palabra rema. Hay situaciones en donde desde la casa familiar, desde el seno de la familia, uno comienza a resistir a los hermanos, a soportarlos. Uno comienza a marcar una distancia. Cuando no es eso, entonces es a nivel de los hijos y los padres. Comenzar a tomar las cosas con mayor cautela, cuidado. Cuando no es allí, es en el trabajo, o con los amigos, o en la escuela, o con todo un pueblo o comunidad, o con unas redes sociales. Y aquello crece en el sentido de engrosarse la maldad que hay, o el odio, o el rencor. Y uno clama al Señor diciéndole, mira los planes del gobierno, si ese es el caso, mira los planes de mi patrón, si ese es el caso, mira los planes de mi casa, si ese es el caso. No son planes buenos, son planes malvados. Nos están agobiando, nos están arrinconando, están traspasando los límites de esto y de aquello. Vean, porque estas palabras pesan. Cuando dice maldad es toda la maldad que le hicieron, hechos malos. Cuando dice pecado es todo lo que la familia, la parentela de José, lo hirieron, hechos que tocaron su físico, transgresiones, etc. Y José comenzó a llorar. Y José comenzó a llorar al oír eso. Entonces dice, además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. ¿Te has preguntado por qué algunas personas no se han arrepentido todavía de todo lo que te han hecho? ¿Te has cuestionado? ¿Has levantado tu voz en privado al Padre diciéndole, ¿por qué aquellos y por qué aquellas aún no se han arrepentido de su maldad que han dirigido contra mí desde que uno estaba con ellos, etcétera, desde un pasado atrás? Pero José les respondió, y aquí viene la palabra de José, la palabra revelada a José, la palabra que José conoció, la palabra que José conoció en su espíritu y conoció al Dios de sus padres. Y dice,
no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pensaron hacerme mal. Y el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, nos da la narrativa de los hechos, del comportamiento y la conducta antisocial, bélica, la conducta grosera que los hermanos tuvieron hacia la persona de su hermano menor, José. Vean cómo describe José todo ese pasado, desde el pensamiento. Alguien influyó en el pensamiento, alguien los incitó, alguien los inflamó, y ustedes fueron ese grupo que ardió en esa pasión de maldad. Está hablando José de sus hermanos, desde el pensamiento. Pensaron hacerme mal. Allí es donde el Espíritu Santo, en la alabanza, me hacía el punto y el señalamiento y decía: mi pueblo está alzando su voz hacia mí, diciéndome y preguntándome, ¿cuándo van a cambiar los planes que hay en mi contra, en contra de uno, por la maldad de esos planes? Y José nos va a dar una revelación que nos va a situar en el terreno seguro, garantizado. Nos va a mostrar a Dios como José lo conoció. Dice, pero Dios cambió todo para bien. Miren, aquí es donde les voy a llevar. Hacemos un link, un paso. Vayan al capítulo 37. En ese momento, cuando José dijo, Dios cambió todo para bien, pues vamos a regresarnos décadas atrás en el capítulo 37. Y ahí es donde surge sinceramente nuestro asunto personal que queremos decirle al Señor. ¿Por qué esto no cambia? Si viene de esta fuente y no cambia, ¿por qué no deja de ser malo lo que viene? ¿Por qué de mi casa o de mi familia o de mis hijos o de mi parentela o de una fuente civil, gubernamental, por qué eso no cambia? Vean que en el verso 2 dice que José tenía 17 años y apacentaba las ovejas de su padre con sus hermanos. Fíjense bien, ahí está el trabajo. Diga conmigo, mi trabajo. Vamos a tomar apuntes. ¿Puede mi trabajo cambiar la maldad? Vamos a cerciorarnos, vamos a ser personas inteligentes que queremos razonar. ¿Puede mi trabajo cambiar la maldad de los planes de ciertas personas? O vamos a llamarles fuentes de donde emanan. La respuesta es no, no. Los hermanos de José eran del mismo oficio. El oficio que tengan esos sujetos de tal por cual no los va a cambiar. Cualquier oficio que tengan. Si hoy los vemos como presidentes, mañana como diputados, o si comenzaron como regidores, eso no los va a cambiar. Pero nosotros también tenemos un oficio, somos oficiales en algún campo de lo profesional. Tenemos
nuestro carácter empresarial, nuestro carácter productivo. Queremos ser dueños de empresa, tenemos inversiones, queremos ser emprendedores. Pero ¿eso va a cambiar la fuente donde viene la maldad y el odio hacia mí? No, hermanos. Esa es la historia de José y por eso tomamos esa historia para que se nos abran los ojos, dado la centella de luz. Porque ese mismo hombre que ahorita tiene 17 años, casi a los 110 años está diciendo me voy a morir, pero dijo una revelación: Dios cambió los planes. De 17 años a 110 años, etcétera. Pero cuando uno es joven, uno tiene una lógica frágil, una lógica basada en la vista, en los sentimientos, conectándose uno a las fuentes de información, el YouTube, el Wi-Fi. Y si uno es universitario, esa lógica que ya es pudiente, que ya puede hacer cosas. Pero los planes de los malvados. Ahora, no solamente el trabajo, ya vimos lo laboral, espera, porque esto tiene sus complicaciones. El verso 3 dice que Israel, el papá, amaba a José. ¿El ser el favorito de alguien va a cambiar los planes de los malvados? No. El ser el mimado, no. Pero luego dice que le confeccionó o le hizo una túnica de diversos colores muy elegante y José la comenzó a usar. Los colores en aquella época eran raros, solamente había en el reino de Egipto esos colores. Era como una señal profética de que ese hombre iba hacia Egipto. Vestía bien, elegante, distinguido, de buena clase, de renombre. No solo tiene el amor, sino tiene la paleta de colores. Pero eso, ¿cambió los planes? No. Es allí la parte humana nuestra donde queremos asirnos o recoger o a ver qué nos dan en esta congregación o en esta experiencia o en este libro o en esta célula o discipulado. Queremos recoger o ir por cosas para asirnos de poder o hacernos de poder y poder cambiar los planes. Y lo queremos hacer a temprana edad. Y vienen más cosas. Dice el texto que el verso 4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5, José tuvo un sueño. Y aquí es donde se ponen las cosas sensibles. Si yo tengo sueños, visiones, profecías, imposición de manos, dones, si yo puedo citar qué profeta, en qué año me dio una palabra, si yo puedo decir que puedo interpretar sueños, ¿eso va a cambiar los planes porque ya tengo algo? No. Ahí está el atolladero de muchos en el cuerpo de Cristo. El atolladero, el cuello de botella. Ahí está el ahogamiento, la asfixia, en un sentido simulado, donde ya tengo carismas, dones de servicio, dones ministeriales, tengo gracias exteriores. Y ahora sí voy a intentar cambiar los planes. Y José nos dice, el cambiar algo que es malo para bien es prerrogativa de Dios. Es prerrogativa de Dios, porque José adjudicó
a la persona divina de Dios, que Él, Dios, cambió los planes. Inclusive José les dijo a sus hermanos: yo no estoy en lugar de Dios. Amados hermanos, comprendamos el fondo de esto, que no cunda el pánico y que no haya niveles de preocupación o de ansiedad en nosotros. Es mejor atender nuestro estado de ignorancia para ver y tener iluminación y saber. Y toda la palabra enfoca hacia Dios, el Dios de los patriarcas, el Dios que venía a ellos diciéndoles: aquí va mi palabra, o viene la palabra a ellos, y fueron profetas. Pues ahora José es soñador de sueños, está desarrollando unas habilidades muy sensibles en su vida, que es capaz de discernir. ¿Y sus hermanos dejaron de ser malos? No. Se recrudeció el odio y los eventos, pareciera que José fue la víctima correcta que ellos buscaban, y él cayó en sus manos como masilla, y lo vendieron a los ismaelitas. Y los ismaelitas lo metieron a Egipto, lo introdujeron como esclavo, habiéndole antes despojado de esa túnica bella, destrozándola y manchándola de sangre, y forjando así una mentira, diciéndole a su padre que una fiera lo había devorado. A ver, este es el postulado, esta es la hipótesis, este es el sentido común que tenemos. Si yo ya soy esto, y tengo esto, y sirvo en esto, y me dieron el don de esto, y me impusieron manos, pues ya puedo, ¿no? Ya puedo hacer y deshacer, ya puedo ejercer un nivel de poder. No, hermanos, no es así como sentimos en un arranque de fuerza o de pasión el movernos. Porque hay hombres que fueron odiados con el odio verdadero, el que es odio, y fueron maltratados con todo el rencor y el coraje que una baja pasión de un hombre y de una familia puede hacerlo. ¿Y qué descubrieron ellos? ¿Qué descubrieron? ¿Qué descubrieron? ¿Cómo mostraron su interior, su alma? Yo sé que hay casos aquí donde han pasado por un primer matrimonio, segundo matrimonio o divorcio, 1, 2, etcétera, y sentimos que ya se nos acabaron las fuerzas y la esperanza. No, hay cosas peores, más graves. José no se volvió loco, José no se suicidó, José no sufrió demencia, José no sacó nuevas doctrinas de que sanidad del alma, sanidad interior, no anduvo diciendo mis heridas del alma. No, eso es lo que queremos, adentrarnos en la escritura, entre líneas, queremos adentrarnos más allá de la letra. Oiga, de 17 años a más de 100 años al final de su vida, ¿saben por qué? José nos va a demostrar lo siguiente, y tomen nota. El ser humano, aunque lo odien, no es motivo para morirse. Ah, ¿verdad? El ser humano, aunque no lo ame su casa, no es motivo para morirse. El ser humano, aunque lo vendan como esclavo, eso no es motivo para morirse. Eso es lo que nos enseña José. Ahora ya tenemos hasta sala de despecho, imagínense nomás.
¿Cómo? Destete, despecho y todos los desheredados y dejados, y algo se desvió en la sociedad. Pero ese hombre, ¿qué lo hace ser en esa virtud que es espiritual? Y eso es lo que estamos estudiando. Fue padre, tuvo 2 hijos, se casó con una egipcia, una princesa egipcia. Fue virrey, visir, señor, autoridad, gobierno. Cosa distinta a hoy en día encontrarnos con una persona que diga: no quiero ser nada, no quiero volver a casarme, no quiero trabajar de esto, ya no quiero ser político, fui político. No, ¿qué hay en ese hombre? Ya tenemos sueños, ya hay visiones, ya hay profecías, ya hay don, ya hay fuego del don de Dios. ¿Y por qué los planes no cambian? ¿Por qué los planes no cambian? En el verso 13, su padre Israel lo llamó, le dijo: ven, vamos a ver este episodio. Dice: Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando las ovejas en Siquén. Ven, que voy a enviarte con ellos. Y José respondió: aquí me tienes. Punto. No le dijo: aquí me tienes dolido, pero aquí estoy. Mi corazón está roto por dentro, pero aquí estoy. ¿Por qué le añadimos ese estribillo, colofón, colilla? Oiga, a ese hombre lo odian 10 hermanos. El número perfecto como para volverte loco. Imagínate, si a nosotros con que nos ladre un perro ya, ahora el odio al entrar en tu casa, al entrar en tu cuarto. Hasta canción le compusimos: ese perro no está loco, que ya no le tires una pedrada, etcétera. Hermanos, hermanas, cuiden su mente, que no se les extravíe, que no haya esquizofrenia, que no haya temor. José les dijo una frase en el capítulo 50, dice no tengan miedo. No tengan miedo. Porque los planes, eso infunden. Los planes malvados infunden miedo. Pero queremos que José nos descubra. Dinos, no nos platiques de Egipto, platícanos de Dios, el que estuvo contigo en Egipto. Y José, en este episodio del capítulo 37, verso 12, nos dice: yo me mantuve respondiendo con esa calidad que mi boca da testimonio de mí. Heme aquí, Padre, envíame a mí. La boca, la respuesta sabia y prudente de la lengua. Pareciera que José come del fruto del árbol de la vida, de la sabiduría. Regresemos al capítulo 50 para ver el testimonio de José. Hicimos este arco hasta el capítulo 37 para darnos cuenta desde qué edad comenzó la maldad a hacerle la vida pesada a José. Pesada. Ahora sí, José nos va a platicar de su Dios. Nos va a platicar de su Dios. Eso es lo que nos interesa. Dice el verso
20 en varias versiones, hasta en hebreo. Queremos exprimir, queremos ordeñar el texto. Dice, ustedes pensaron hacerme mal. Primera situación, desde el pensamiento. José se dio cuenta de que el hombre piensa mal, el mal o el mal, cualquier hombre. Y cuando esa maldad la dirige es porque ya odia a otro hombre, a otro sujeto semejante. Ahí viene la primera batalla. ¿Qué hago? Están pensando mal contra mí. Pero viene el cambio, pero Dios. Entonces, ¿puede Dios cambiar lo que otros piensan en mi contra? Eso es lo que José nos plantea. ¿Puede Dios cambiar lo que otros piensan en mi contra? Sí. Dios puede. Diga conmigo, sí, Dios puede. Muy bien. Pero Dios cambió todo para bien. Vean esto, porque aquí está la definición de la postura divina. Dios no mató a los hermanos. Dios cambió todo para bien. ¿Sí? Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Tenemos que examinar ese texto. Yo cuestionaría y diría, dime cuándo, dime cuándo, dime cuándo. Otros dirían, no, yo no pregunto el cuándo, yo pregunto cómo. Dime cómo, dime cómo. Y otros preguntarían, dime qué es, qué es. ¿Cuál te viene a ti? ¿Cuál postura te viene a ti? Vamos a varias versiones del verso 20, por favor. Si tú le prometes a tu hija y a tu hijo, te voy a llevar a la nieve, rápido te dicen cuándo. Rápido, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Pero si Dios te dice, yo voy a cambiar todo para bien, tú dirías, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Verdad? Es verdad que vosotros pensasteis, vean cuánto puede hacer el pensamiento humano, cuánto puede hacer el pensamiento. Es una fábrica de guerra el pensamiento humano. Aquí hay maldad, fábrica de guerra, bélica, belicosa. Pensasteis hacerme mal. Esperen. Se lo hicieron, puntos suspensivos. Se lo hicieron, esperen, ahí está la cosa. Se lo hicieron, ¿qué diría usted? Listos, porque voy a hablar asuntos típicos, no atípicos, típicos. Obispo, me desheredó mi familia. Así parece, ¿verdad? Pero yo le voy a preguntar al final, ¿se lo hicieron? ¿Verdad? Otra cuestión, tenemos que sacar todos los trapitos al sol. ¿Qué más? Cualquier otro asunto legal, patrimonial, de no reconocimiento, etc. A José lo vendieron como esclavo. ¿Se lo hicieron? Sí. El pozo de la maldad. Lo metieron a un pozo frío, seco, no tenía agua. Entonces, hay una cosa que es un mecanismo de defensa, socialmente hablando. Tú buscas
en ese sistema de defensa que no te hagan, ¿verdad que sí? Buscas que no te hagan lo que piensas, lo que piensan, ¿verdad que sí? Yo te pregunto, confrontativamente, ¿estás pudiendo? ¿Estás logrando o te lo están haciendo? Eso no es relevante. A José se lo hicieron, sí lo vendieron, sí le quitaron la túnica, sí hablaron mal a un nivel de vejación. ¿Por qué se activa en nosotros ese mecanismo de defensa? ¿Cuánto puedes hacer con tu mecanismo de defensa? Poco, nada. Pero entonces nuestro Dios, ¿sabes qué va a hacer nuestro Dios? Nos va a pedir que leamos Génesis. ¿Estás listo para leer todo Génesis? ¿Para conocerlo a Él? Queremos decir a los 17 años de cristiano que Dios cambia los planes, pero José lo dijo a los 110 años de cristiano. Como que queremos las cosas rápidas, ¿verdad? Queremos decir que Dios cambia todo a los 17 años de edad o de creyente, pero no parece. Pero Dios transformó ese mal en bien. Esto nos deja anonadados. No hay un ser humano que pueda hacer eso. El ser humano hace mal y no puede cambiar el mal en bien. Eso es una hazaña divina. Es impresionante el testimonio que está diciendo José. No le adjudica a Egipto, al faraón que hizo eso, se lo adjudica al Dios que estuvo con él en Egipto. ¿Cuánto conoces de tu Dios? Entonces aquí viene una definición, algo definitivo. La fe de Dios cambia los males en bienes. Transforma lo que otro piensa en mi contra a mi favor. ¡Aleluya! Dale un gran aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. La codicia, cuando se reparte algo. Ay, a mí me tocó la rebanada más pequeña, a otros le dieron más. A mí me diste un rincón de tierra, a otro le diste una hectárea. A ella le diste un carro, a mí una bicicleta. Y comienzas a sentir esa pasión desenfrenada, esa guerra entre tus miembros, porque alguien no pensó bien a tu favor y te dejó a tus propios medios. Hazle como puedas, pero Dios, Entonces, otra versión, por favor. Dice, verso en donde estábamos. El verso 20. Dice, sin embargo, José los tranquilizó y con mucho cariño les dijo, no tengan miedo, que yo no soy Dios. Ustedes quisieron hacerme daño. Vean cómo el querer de un ser humano, de una persona, lo va a difundir. Vamos a hacerle esto a aquel, a aquella, y lo van a decir, lo van a publicar en todos los medios de hoy. Y Dios
Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. De tal modo que al final ya no hay nada malo, todo es bueno. ¿Cómo? Explíquenme eso, ¿cómo? ¿Sabes por qué? Porque solemos en nuestra humanidad ver todo como malo. Mira lo que anda haciendo fulanita, es malo. Mira las acciones de perenganita, son malas. Todo lo vemos malo. ¿Te fijas? Todo lo vemos malo. La crítica, el juicio, juzgar, todo lo vemos malo. Pero tú no puedes hacerte un bien a menos que Dios te lo haga. Un bien. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Pero Dios cambió todo para bien. Pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente, así que no tengan miedo. Yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Ese yo es el que muchas veces la misma sociedad, sombrea yo, por favor. Miren, aquí voy a usar mis perlas, porque esto está saliendo en las redes. Muchos hijos de Dios suprimen ese yo, el yo propio. Pareciera que alguien les dijo en alguna universidad teológica, en algún concilio, en alguna casa de paternidad, les dijo: no lo uses, te lo prohíbo. José lo usó. Ese yo existe, ese yo es limpio. Porque lo encuentro en muchos líderes. José dijo: yo voy a cuidar de ustedes y yo voy a cuidar de sus hijos. ¿Ven? Hoy en día promovemos la unidad, culto unido, banda unida, y se pasa al anonimato el yo de alguien. Pareciera que no tiene sentido decir yo voy a hacer esto. No, sí tiene sentido. Yo voy a cuidar de ustedes y yo voy a cuidar de sus hijos. Dame otra versión, por favor. Dice: pero José les dijo: no tengan miedo, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios? Diga conmigo: Dios tiene su propio lugar. Nadie lo puede tomar. Escuchen ese entendimiento que tiene José de Dios. No hay plan humano que destrone a Dios de su lugar. No hay plan humano. No hay. Ustedes planearon hacerme daño. Esta versión me da pie. Vamos a sombrear planearon, por favor. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna profecía como mensaje de Dios? ¿Cuántos de ustedes han recibido o tenido una visión o un sueño? Varios. José tuvo sueños, 2. José tuvo dones. Él interpretaba sueños. Pero ¿sabes una cosa? Aquí viene la comparación. ¿Listos?
hermanita Yunuen y hermanito Israel, ya tienes sueños, ya tienes visiones, ya tienes profecías, pero lo que no tienes son planes. Los planes son poderosos. Anota, gente que recibe visiones, sueños, profecías, dones, tanto que tiene más él que el árbol de Navidad. Pero lo que no tienen son planes. Y José José dice, miren a los malvados que tienen planes y miren cuánto pueden hacer. Los pueden poner a ustedes en un pozo por haber planeado. Reciban esto, Pedrito, porque nos faltan planes. Y entonces, ¿se fijan? ¿Quiénes planearon? Ustedes. Por el hecho de haber planeado, hicieron. Un malvado con un plan puede más que 1000 creyentes llenos de profecías y dones sin planes. Ustedes planearon, hicieron los planes como autores, sí, intelectuales, pero autores materiales, sí, también. Y luego esos planes se conectaron con otros planes y llegaron hasta la casa de Potifar, y los planes de Potifar se hicieron. Potifar mandó a la cárcel a José, durante 2 años estuvo allí, habiendo creído una mentira fabricada de acusación de acoso sexual a su esposa. Pero ¿dónde están tus planes? Planes. ¿Sabes qué nos está diciendo Josué, ingeniero Oscar? José nos está diciendo, yo he visto que Dios usa los planes de los malvados, pero quiero ver que Dios use los planes de los buenos. Los de los malvados los cambia, y los de ustedes, ¿dónde están para usarlos? Ese es el punto que nos da el rayo de luz de la Escritura. Entonces, ustedes planearon hacerme daño. El daño no existe como cosa material a menos que exista un plan como cosa intelectual, como materia intelectual del intelecto. Pero Dios lo hizo para bien. Para que Dios pudiera hacer un bien, tenía que haber un plan, no importa que fuera malo. Miren eso. Entonces, Maestro Joel, démosle a Dios planes buenos. Decirle al Señor, estos son nuestros planes, ¿verdad? Ese es el empujón que nos da el texto a través de la figura de José. Pero Dios lo hizo para bien, lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora. Todos vivos, todos bien comidos, todos con trabajo, todos bien vestidos, todos con títulos de propiedad de tierra, todos. Cuando los planes auguraban todo lo contrario. Dios espera planes de parte de ti, siempre de parte de ti. Yo quisiera preguntarle a nuestro Dios, ¿cuántos planes tienen los malvados? Para saber cuántos planes hay de parte nuestra, para ver cuántos más debemos hacer.
Planes, propósitos, propósitos. Y entonces José pudo entender todo desde su edad de 17 años hasta el día de su muerte. Dios, el que cambia planes. Dios, el que cambia planes. Denle un plan a Dios y Él decide si lo cambia o no. Pero dénselo, díganle algo, díganle. Y si el plan es malo, Él lo va a cambiar. Y si el plan es bueno, Él lo va a mejorar, etcétera. Pero dénselo. Ese es el asunto. Amén. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. En mis libros están llenos de planes. ¿Sabes cómo me gusta escribir? Pienso en ustedes, pongo sus nombres y ustedes ni saben que estoy usando sus nombres en mis libros, soñando que ustedes hacen esto, aquello, y los envío para acá, los envío al Tuito, los envío a La Paz, Baja California Sur, y ustedes ni en cuenta. Pero hago planes con ustedes. Hago planes de ustedes. Hago planes de llamarlos diáconos, de llamarlos ujieres, de llamarlos maestras, de que estudian en Rema, de que estudian en una universidad teológica, de que ustedes hacen esto, hacen aquello, porque esos planes se los ofrezco al Señor. Se los ofrezco al Señor. Haz algo con estos planes, Señor. Por cierto, les doy la buena noticia que ya alcanzamos la meta de las 150 sillas puestas. Aleluya. Amén. Aleluya. Nos tardamos casi 2 meses, pero lo hicimos. Pero era un planecito de esos de 2, 3 pesos, pero ahí viene un plan gordo. ¿Se fijan en eso? ¿Se fijan en eso? La Biblia está llena de planes malos cambiados para bien. Esa es la escuela que tenemos, de ver a los malos cómo hacen planes malos y Dios los cambia para bien. Y nosotros podemos hacer buenos planes. Ese es el punto. Entonces, ese hombre disfrutó a Dios, lo disfrutó. Y Dios lo elevó como visir o segundo trono de Egipto, de tal manera que Faraón se fue de vacaciones. Ya ni hablar quiso, no quiso hacer mañaneras, que las haga José. Y José era el que hablaba. ¿Sabes por qué Faraón quería que José fuera el vocero, el que hable? Porque ese hombre sí sabe hablar, sabe pensar, sabe escribir, sabe ser un intelectual, un pensador, un analítico, un estadista, un hombre de Estado. Y ese hombre disfrutó a su Dios porque Dios estaba con él. Hagan planes. Hagan planes. Porque los malos hacen planes también. Pero tenemos a un Dios que está atento a todo lo que pensamos. Pensamos. ¿Y qué escribió en el versículo 21, verso 21? Dice, así que no tengan miedo. ¿Saben una cosa? ¿Por qué la palabra miedo aparece? Te voy a explicar por qué. Porque los malos y los malvados, cuando planearon, al final se dieron cuenta de que sus mismos planes les infundieron miedo. Sus mismos planes les infundieron miedo a ellos mismos. Ahora un hombre les tiene que decir a ellos, no tengan miedo. Y los malos se rindieron, se arrodillaron
abrieron sus ojos y dijeron, ya veo qué es la maldad. Definición de maldad, anótenla. Definición de maldad es muy sencillo. Definición de maldad es infundirme miedo, punto. Así de sencilla es la espontaneidad de la manifestación de la maldad. Infundirme miedo desde el pensamiento. Eso es maldad. José se los dijo. Se llenaron de miedo, ¿verdad? No, pues sí. ¿Saben por qué? Porque pensar el mal es llenarse de miedo. José, hermanos, gozó de una autoridad. Ese es el otro mensaje que lo voy a estar desarrollando durante décadas. José llegó a un nivel de autoridad que imagina un país, un estado, un municipio de Puerto Vallarta así, donde todos obedezcan en el gobierno, donde los subalternos digan sí señor, donde los noticieros no mientan. Cuando José reinó, todos obedecían. ¡Qué tremendo eso! Todos obedecían. Qué interesante es eso. ¿Cómo? Esa es una gobernanza a la más alta escuela, donde el Señor la reveló en la Escritura. ¿Nos podemos organizar para ese nivel de gobierno? Sí, sí nos podemos organizar comenzando desde nuestra casa. Hay 3 palabras en el texto bíblico que te las quiero enfocar, te las quiero presentar para que tú la enfoques. Y estas 3 palabras trabajan juntas. La palabra dominio, la palabra autoridad y la palabra gobierno. Hay lugares donde debe haber gobierno, hay asuntos en donde debe haber dominio y hay casos en donde debe haber autoridad. Pero estas 3 trabajan juntas. Y tú las debes saber las diferencias y cómo trabajan. Hay gobiernos que gobiernan pero no tienen autoridad. Y hay autoridades que no son gobierno pero tienen autoridad. Y el creyente debe saber las líneas finas de cada uno. Y eso el texto lo provee. Dice, yo les daré de comer. ¿Ven el yo? ¿Ven el yo? Ese no lo omitas de ti, porque un día tú vas a decir, yo. Se nos ha implantado la cultura del nosotros, de todos, y nadie es reconocido, pero no, al que honra, honra se le debe dar. Yo hice esto, yo hice aquello, yo di de comer, yo esto, yo aquello. Así se usa el yo cuando debe ser usado a cabalidad. Yo les daré de comer a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué usó el yo? Porque eso es tener autoridad para usar el yo. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Amén. Entonces, amada congregación, ya tienes dones, regalos, dádivas. Pero ¿dónde están los planes? ¿Dónde están los planes?
Dios es presentado como alguien que cambia los planes de los que planearon, aunque hayan planeado para mal. Por eso cambia los planes. Pero Él es presentado como el que cambia los planes. ¿Sabes por qué? Porque hay planes. ¿Sabes por qué? Porque alguien planeó. Alguien planeó. Amén. En mi experiencia en el ministerio como pastor, uno es presidente de la asociación religiosa o la asociación civil y tiene poderes para administrar y de dominio. ¿Has escuchado esos poderes especiales de dominio y administración y poderes judiciales, etcétera? Yo he realizado actos de dominio cuando vendo algo. Y sabes, son de los actos que reciben más críticas. La gente que critica es porque no planea. Porque todo acto de dominio, recuerda las tres palabras, gobierno, dominio y autoridad. Los actos de dominio es cuando tú vendes un bien de una asociación, de una persona moral, etc. Pero tienes el poder. La falta de entender lo que Dios hace es porque no leemos la Escritura o no la creemos. Porque Dios, cuando le ofrecemos planes, Él los usa. Él los usa. Y lo que tenga que cambiar, Él lo cambia. ¡Qué tremendo! El notario público no es el último que cambia las cosas y la asamblea de socios no es la última palabra. Dios es el que cambia las cosas. Pero dale planes. Dale planes. Yo les hago una recomendación. A lo largo de toda su vida, me he encontrado con profesionales técnicos en alguna rama, sea, por ejemplo, aires acondicionados, etcétera. Y les he dicho, oye, ¿ya te convertiste en persona moral? De persona física con actividad empresarial a persona moral. No, dice no. Algunos no saben qué es eso. Mi recomendación es que se conviertan en personas morales. Cámbiate a ser persona moral. Es otro nivel. Hazlo una vez en la vida. Y claro, les estoy pidiendo que estudien o se aconsejen, etcétera, pero busquen hacer un plan. Busquen hacer un plan. Y el texto bíblico nos presenta a José como alguien que tuvo gobierno, dominio y autoridad. Tremendo ese hombre. Él es el hombre para todas las temporadas, así sea de abundancia o de escasez. Él es la figura José. Amén. Esta es la palabra del Señor para su pueblo. Aleluya. Gózate y alégrate y dale un gran aplauso al Señor. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Amén. Vamos a ponernos de pie. Estírate. Estírate. Amén. Vamos a llamar a los músicos. Y hubo un hombre, el rey David, que él dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. El texto dice, el hombre hace planes, pero Dios es el que ejecuta la palabra final. Amén. Bendito sea el Señor.
Aleluya. Vamos a alabar al Señor.